agradecemos muchísimo al psicólogo Matías Cadaveira, que está en línea para charlar un ratito con nosotros. Matías, ¿cómo te va? Juan Manuel, Estela, Lucía, te saludamos desde acá, desde Santa Fe. ¿Cómo estás? Gracias por Hola atendernos, che. chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo primero que te pregunto es qué te pasó a vos cuando viste esas imágenes de esa mamá entrando al aula, a la reunión, terminó golpeando al pibe que le hacía bullying a su hijo. ¿Qué te pasó a vos cuando las viste? Te cuento todo lo que me pasó, pues siento como que cada vez puedo ser más empático con todas las partes. Sí, sí, posta. Hicimos un podcast con Miguel Granado sobre bullying, donde hay una situación parecida, pero por audio, o sea, menos violenta, o mejor dicho, desde otra forma de violencia verbal, encima todo mal porque es un menor de edad, o sea, hay un montón de cosas de lo legal que uno no puede desoír, pero el padre que después dice lo banco, ¿viste? Lo banco morir. Eh, Mi hijo tipo tiene ideación suicida, no está queriendo ir al colegio, ni está pudiendo dormir. O sea, hay un montón de cosas que uno tiene que empezar a registrar de la falta de apoyos y la falta de ayuda de los entornos. Me van a tener que esperar un segundo, chicos. Sí, Mil dale, disculpas. Me dale, están tocando el dale. timbre. Mil disculpas. Dale tranqui. Estamos charlando con Matías Cadaveira, psicólogo que tiene la amabilidad de atendernos y estamos charlando porque, bueno, todos vimos estas imágenes de esta mamá que entró al colegio, que había una reunión con pibes y que fue directamente a buscar a quién era el pibe que le hacía bullying a su hijo. Sacada por la situación, uno se pone, recién Matías también lo decía, uno se puede poner empático con cualquiera de los protagonistas de ese video, ¿viste? Porque te pasa con un hijo, ¿me entendés? Que lo están bulineando todo el tiempo y vos lo ves sufrir a tu hijo, tenés ganas de matar a alguien directamente. Por eso el bullying afecta no solamente a los involucrados, sino también al círculo. Claro, todo el entorno No, familiar, claro, pero claro, y claro. escolar también. Y por otro lado decís, pará, es una locura, son pibes, ¿me entendés? Entonces no puede un padre, una madre reaccionar, y todo es verdad, digamos, todo es razón. Acá de vuelta. Ahí está, Matías, estábamos, bueno, nada. Mil disculpas y gracias. No, por favor. Bueno, me quedo pensando que quizás si el mensaje no fue claro, obvio que está todo mal y que no acompaño ni apruebo este tipo de justicia por mano propia, pero entiendo la impotencia de los padres cuando piden ayuda. Es como muchas veces pasa con las denuncias en otro tipo de violencia, ¿no? Como hasta que no se llegan a situaciones críticas, ni siquiera sí, incluso, ¿no? Porque, digamos, como la negación en primer lugar a la situación de bullying, o llámenlo como quieran, porque parece ser que la palabra bullying genera urticaria en los directores de escuelas, pero hay una falta de escucha total y una falta de respeto hacia la individualidad y percepción de cada estudiante que padece el colegio. Y donde hay una violencia sistematizada, ¿no? Como que dejar en claro que el bullying es eso. Son actos de violencia sistematizados hacia una persona. Claro, todo el tiempo, es así, literal, digamos, y la tiene que padecer todo el tiempo el que sufre el bullying. Y en este caso, esa persona pudo denunciar y pudo hablar. Hay otras personas que hemos padecido bullying y durante 5 años no puedo decir nada por creer que el equivocado sos vos, o la forma en que se meten en tu cabeza siendo chiquito, y esto se llama el síndrome de la indefensión aprendida, no sé si lo conocen. A ver, contanos. Es cuando el elefante de circo muy chiquito le atan una de las piernas en el piso, digamos, como con una estaca. El elefante chiquito intenta salir de la estaca, no puede porque es chiquito, y después de grande es ridículo ver cómo no sale cuando podría levantar el pie y listo, y desarma esa estaca diminuta para un elefante bebé. Síndrome, Bueno, ¿cómo se llama? Síndrome de indefensión aprendida. Ajá. ¿Y cómo Entonces, identificamos esto? O sea, ¿cómo identificamos el bullying? ¿Cuándo hay que llegar a tener una alerta e involucrarse en eso? Y ya llegamos tarde y apuntamos a intervenir en un colegio desde el lugar de que, porque hay bullying, ¿viste? Como que siempre intentamos que las violencias se prevengan. Entonces, desde lugares donde si llegaste a esa situación, muy probablemente el colegio sea más negador que, digamos, busque saber para cómo intervenir, ¿no? Lamentablemente un poco la experiencia es esa, y entendiendo un poco más allá y no ser siempre el denunciador de los colegios antiderechos, pienso también en cómo se invirtieron muchas cosas a nivel educativo y a nivel la confianza que se tenía a la comunidad educativa, y hoy en día el padre va y caga trompadas al docente. Entonces hay un modelado parental continuamente que también debe ser cuidado, lo cual no estoy queriendo decir
que si es bullying es porque es en la casa, ¿viste? Como que eso es ridículo también. Claro. Bueno, pero escucha, porque si esperamos a que se produzca la situación, ya hay una víctima y no queremos que haya más víctimas. ¿Cómo educa un pibe para que no sea el que bullyinea a otro? Muchos países que han así hecho investigaciones con respecto a intervenciones eficaces apuntan a hacer denuncias anónimas y a fortalecer a los espectadores del bullying. Que sin espectadores no hay bullying, es el lema. Entonces buscan que haya hasta buzones, donde uno no diga quién ni qué, digamos, no quedar como el buchón, que a veces es lo que más le cuesta al espectador, pero entendiendo que el bullying se refuerce por sobre todas las cosas por quienes estamos alrededor y no hacemos nada. Entonces, poder denunciar esas cosas y poder capacitar a adultos para que puedan prevenir a nivel grupal, saber cómo intervenir, es clave. Informarse y estar en continua comunicación con la familia y con los terapeutas. Volver al trabajo de comunidad terapéutica, comunidad educativa de nuevo, porque es un diagnóstico en aumento también, ¿no? La situación porque no solamente bullying, sino todo lo que genera a nivel de salud mental, en consecuencia. Y para un papá, una mamá, porque en este caso, por lo que pudimos escuchar y demás, era una familia que la mamá ya había ido a hablar al colegio y había ido a plantear, che, a mi hijo le está pasando esto, digamos. ¿Qué pasa cuando lo advertís, cuando tu hijo tiene la posibilidad, la valentía, no sé cómo poder llamarlo? Lo sacás del colegio antes de ir a cagar a palos a nadie, en primer lugar. Yo creo que buena alternativa. Que ese es un buen límite y es el límite que yo también encuentro cuando veo que hay situaciones de bullying enquistadas en un colegio. Y ese es el mensaje que intentamos dar en el podcast, donde hay otro camino posible, también hay otros colegios que van a abrazarlo mejor a ese estudiante seguramente, y hasta dónde estiro de la cuerda para que el colegio cumpla con los derechos que sabemos que no cumple. Digamos, si la está pasando muy mal, listo chicos, banderita blanca, me fui a buscar otro colegio, lo visibilizo si quiero, lo denuncio si quiero y sigo adelante, porque a veces uno insiste en lugares que no. Muchas veces los chicos también, digo porque también hay una línea divisoria, me pasa como papá, nos puede pasar a cualquiera educando chicos, en donde los pibes a veces plantean esta situación de me quiero cambiar de colegio, ¿viste? Porque hay alguna situación en la que no se adaptan y demás. ¿Cómo diferencias cuando es mi hijo está sufriendo bullying o mi hijo tiene que aprender conductas sociales, no se termina de adaptar, tiene que hacer el esfuerzo? Esto es parte de la escolarización, es parte de acostumbrarse a vivir con otros, de ceder y demás. ¿Cómo es ese límite o cómo se labura ese límite? Y en primer lugar, creyéndole siempre a tu hijo. Y quizás sí lo que me va a servir es a mejorar la comunicación y saber por qué se quiere cambiar de escuela, que me convenza. Y poder ayudarlo a tomar la mejor decisión posible en conjunto. Y si hay que hacer una consulta con un orientador educativo, con una psicopedagoga, con un terapeuta, hacerlo, pero ir en camino hacia te acompañamos a tomar la mejor decisión. La está pasando mal el pibe, o sea, no me importa que toda tu familia haya ido a la misma escuela. Claro. No me importa que sea la mejor escuela catalogada de Recoleta, no me importa nada, solo la salud mental de tu hijo. Y si estamos de acuerdo, vemos cuál es el camino y te ayudo a buscar escuela. Digamos, los profesionales que realmente nos comprometemos en mejorar la calidad de vida de un familiar, sea o no tenga, en este caso, autismo, que es quizás mi máximo foco, buscamos mejorar real. Entonces, si es una escuela distinta a la que tenemos que buscar o es un trabajo, vamos a ir en ayuda de eso. La idea acá es armar esa alianza que se genera en torno al bullying y también tanto violencia a partir de silencio de tantas instituciones o docentes. ¿Por qué las escuelas le tienen miedo a esta situación? Y vos lo planteabas así un poco también charlándolo, como que lo ocultan. Mirá lo que pasó en el Colegio Magno. A partir de visibilizar que le sacaron una vacante para 2023 a 8 familias de hijos con discapacidad, terminan cerrando, porque se viralizó la noticia y, digamos, como que las escuelas le tienen terror al quilombo. Y hoy en día, a partir de las redes sociales, se visibiliza, se viraliza todo, y se pierden también muchos respetos a los docentes. A partir del uso indiscriminado del celular, por ejemplo, y no saber cómo utilizar la herramienta de la tecnología en el aula de forma productiva y efectiva. Entonces lo tenés al pibe que si gritaste y levantaste un poco el tono de voz, Tuki te firmó y te escrachó.
Qué Yo en complejo. los colegios que acompaño, Sí, sí. todo el tiempo están cambiando los docentes, para evitar denuncias, por ejemplo. Ajá. Se habló con un adolescente por WhatsApp, lo echamos por las dudas. Violencia de género, a posible abuso, en algún momento va a saltar. Eso pasó con el profesor de educación física de un colegio que acompaño. Yo creo que hay un terror a eso, me da la sensación. Más al escrache social que a la justicia y equidad educativa en general, que es lo que todos buscamos para todos los estudiantes. Eso también hace Más, que los docentes se hinchen las bolas o los ovarios y digan más. Yo esto, hago la plancha con esto, me cuido con esto, tal vez más de lo que deberían y eso también le termina quitando compromiso, ¿no? claro, y también yo creo que a nivel de políticas, para dejar de culpar solamente a los colegios y a los docentes y a quienes construimos esa comunidad, yo creo que es importante saber que, de acuerdo a la última ley de salud mental promulgada y reglamentada que no se cumple, deberíamos destinar el 10% del presupuesto a la salud mental y se destina al 1,8. Entonces, de ese lugar, si realmente se destinara a unas políticas, digamos, por ejemplo, en educación emocional en las aulas, pero bueno, año tras año, por lo general, el presupuesto también destinado a educación disminuye notoriamente, Claro. Y vos recién sobre todo en la Ciudad hablabas, Autónoma de Buenos Aires. claro, vos recién hablabas de la importancia de la salud mental y cómo también afecta al que recibe el bullying. También hablan de que el bullying es posible que sea como un arma. ¿Es así? Eso lo menciona Hugo en el podcast de La Cruda, Exacto. y yo creo que sí, porque hoy cada vez se conocen más los casos de suicidio a partir de bullying de un montón de adolescentes. Hay una serie muy famosa en Netflix en función y en torno a eso. Yo creo que es una epidemia silenciosa. Se dice un poco así y es real porque muchas personas que lo padecen no lo comentan, no lo dicen por sentirse que es responsabilidad o culpa de ellos. Se habla más Así que ahora, hasta que los adultos, Sí, hasta que los adultos y las escuelas no registren que la necesidad de visibilizar esto, intervenir y prevenir es de nosotros como adultos, estamos un poco jodidos porque es como es cosa de chicos, es como reforzar ese mito de cosa de chicos o un poco de bullying los va a reforzar en la vida. no, te preguntaba si ahora se habla un poco más del tema, si se hace más público o de alguna manera se empieza a visibilizar que está mal y se actúa en consecuencia. Y tener que reforzar el que está mal a partir de estos quilombos mediáticos paparazzi tipo intrusos, y no está bueno. Pero yo creo que por eso se empieza a visibilizar más, porque hay quilombos de tipo de alimentos parecen. Pero No está bueno, no está bueno porque también hay menores de edad, se visibilizan, viste, como vas en contra de las leyes de los derechos de imagen. Hay abusos y violencia de todo tipo, y queriendo visibilizar que no haya más violencia, estás exponiendo además la cara de los pibes. claro, Es todo muy un entramado re es complicado, pero terrible. sí hay que intervenir. Y no hay que ir a sacarse la foto del colegio di el taller porque estás con menores de edad. O sea, hay un montón de cosas a considerar, pero sí o sí tenés que trabajar con el grupo, reforzando el trabajo distinto que tienen que hacer los espectadores. Eso es bien claro para poder separar esa alianza. Sí, Sin eso es muy espectadores no es interesante, bullying. el tema de los espectadores, digo, porque el bullying en definitiva es para terceros, es para que los terceros miren. Para que los terceros aplaudan. Claro. Y qué difícil trabajarlo así en grupo y demás cuando planteas que los colegios lo que tratan hoy es casi de, nada, evitar el escrache, ¿no? El escrache público, en vez de pensar en los niños, digamos, básicamente. Total. Y otra de las cosas que hay que pensar que cuando uno dice se trabaja en grupo, se trabaja en ciertas partes en grupo, pero si en el grupo mismo hay una situación de bullying ya, desarmada, explicitada, armada e instalada, Sí, se tiene que trabajar por separado, porque si no, los espectadores se cubren entre ellos, ¿no? O sea, y te estarías buchoneando, digamos, estarías buchoneando entre ellos si lo haces grupal. Así que eso tiene que ser con consentimiento de los padres y con los padres presentes. Una entrevista por cada niño, por cada adolescente. claro, para tratar de, digo, en definitiva, Estamos para tratar... preocupados por lo que le está pasando tal, que vino la mamá a hablarnos y que él está muy triste por cómo le está pasando en la escuela y está buscando otra escuela si quiere cambiar. No sé, un resumen de introducir el tema de esa forma. ¿Hay algo que nos quieras decir? Y antes haber informado esto con los padres, ¿no? Y que los padres tengan la confianza de que la intervención va a ser siempre en positivo y a favor.
y que no se peligra la vacante bajo ningún punto de vista. ¿Te ha tocado protagonizar este tipo de situaciones como profesional? Un montón de veces. Y tener incluso una situación más terrible porque es en tu country, donde vos vivís. No es en la escuela que vas 4, 6, 8 horas. Entonces te persiguen todo el tiempo. Y se aseguran después también de hacerte ciberbullying, para que cuando vos no esté presente tu cuerpo, se siga viralizando, incluso hasta desnudo, para que te burlen, que sos gordo. O sea, totalmente, no sé, situaciones muy nefastas, ¿no? Y mucho aún peor también, si tenés una discapacidad, que tenés 4 veces más la probabilidad de sufrir bullying. Nos quedamos callados porque es durito. Uno trata de asimilar lo que está planteando, de pasarlo un cacho por el cuerpo propio y es tremendo, realmente. Sobre todo cuando uno se pone en el lugar del pibe y en el lugar de la familia también, ¿no? De los padres, de la familia. Claro, quizás hay padres que se quedan tranquilos, viste que el pibe va al colegio ahí re pancho, y el pibe quizás no lo cuenta y nada, y cuando te enterás se está enfermando ya. Claro, ya está en el medio de la situación, todo planteado, digamos, y lo cual lo hace mucho más difícil, imagino, también de solucionarlo, ¿no? Así que si hay alguna duda acerca de si tu hijo, tu hija, tu hija está sufriendo bullying en la escuela, dalo por sentado directamente. Dalo por hecho. Eso es un buen comienzo, darlo por hecho, ¿no? Sí. Qué difícil. Matías, gracias por ayudarnos a reflexionar, a pensar un cachito con este tema que, como decíamos cuando lo charlábamos de entrada, tiene un montón de aristas y no hacemos más que ratificarla, digamos. Hay un par de herramientas que quizás sería bueno mencionar. Dale, sí, por favor. Tenés 0800 Convivencia, lo googlean y aparece un 0800 para poder llamar, y depende del Ministerio de Educación, es una ley anti-bullying nacional y traslada, digamos, trasciende los gobiernos. Después también pueden llamar, obviamente, al INADI para ver qué tipo de orientación pueden recibir, pero en primer lugar, sepan que es la escuela en primer lugar, en segundo lugar es la inspección de escuelas, y el numerito de convivencia escolar, que no es una denuncia directa, sino es un pedido de ayuda, y que tomen el número de reclamo para comunicarse con la escuela. Y que siempre tienen el derecho a tener reuniones con los inspectores de la escuela. Eso es un derecho de toda la familia siempre. ¿Con los inspectores de la escuela? Sí, con el inspector de la escuela, el inspector zonal. Ok, como dato. Digo, y eso pasa cuando sentís que la escuela no te da bola, básicamente, ¿no? Claro, total. 0800-222-1197 es el 0800 Convivencia Escolar. Lo repito, 0800-222-1197. Gracias por charlar un rato con nosotros, Matías. Te mandamos un abrazo. Saludos a ustedes. Chau.